capítulo 28. Dice así Mateo 28, gloria a Dios, santo es su nombre. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Bueno, llama la atención, como está escrito: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Estas mujeres le buscaron con ahínco, iban a buscar a un muerto, pero encontraron a Jesús vivo y resucitado. En el momento en que fueron y obedecieron, iban a dar el anuncio de que Él había resucitado, en ese momento Jesús les apareció en el camino. Siempre que nos movamos en la dirección correcta, esto es decir, en el sentido en que su palabra nos muestra claramente qué es lo que tenemos que hacer, siempre que nos movamos en esa dirección, en la dirección que la palabra nos muestra, vamos a encontrar a Jesús en nuestro caminar. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Ellas se movieron en obediencia y dice: id y decirle a sus discípulos que ha resucitado. Y cuando iban, Jesús les mostró en el camino. Entonces, como Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, y Él no cambia, siempre que nos movamos en la dirección correcta, siempre que caminemos en su voluntad, en obediencia a su palabra, Jesús nos va a salir al encuentro. ¿Cuántos quieren que Jesús les salga al encuentro? Amén. Nada más obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio, está escrito. Hoy no nos sacrificamos mucho, ¿verdad? Viniendo aquí, no hemos madrugado como otros años, así muy temprano, pero hemos obedecido al estar aquí reunidos y congregados, santificando el día de reposo. Obediencia quiero, no sacrificio. Vamos a estudiar un salmo hoy. Es increíble cómo los salmos son profecías que profetizaron, ya lo vimos el viernes, la muerte y los detalles de la crucifixión. Lo vimos el viernes, ¿verdad? En cuanto a horadar sus manos, horadar sus pies, repartir, echar suerte sobre sus vestidos. O sea, todos los detalles que vimos. Pero no nada más. Los salmos profetizan acerca de su muerte, detalle por detalle, también acerca de su resurrección. Vamos a ver en esta mañana un poco acerca de eso. Pero, antes de nada, de acuerdo con las Escrituras, Jesucristo murió y al tercer día resucitó, ¿sí o no? Y en ese lapso de tiempo, ¿qué ocurrió? Desde el momento en que murió, sabemos que José de Arimatea fue a pedirle el cuerpo a Pilato, lo envolvió en una sábana limpia y lo sepultó en un sepulcro nuevo, cavado en una peña, y sabemos que el cuerpo de Jesús estuvo ahí. Ahora acabamos de leer el texto en Mateo, donde las mujeres fueron precisamente a ese sepulcro donde José de Arimatea
había puesto el cuerpo de Jesús, pero ya no estaba allí. Pero el cuerpo de Jesús permaneció allí, en ese sepulcro donde lo puso José de Arimatea, hasta la resurrección. Eso fue lo que pasó con su cuerpo. ¿Y qué pasó con su espíritu? En esos 3 días, en ese lapso de tiempo, ¿qué pasó con su espíritu? Acordaros de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su espíritu fue directo al Padre. El cuerpo en la tierra, el espíritu al cielo y el alma al infierno. El alma al infierno, lo vamos a ver ahora. ¿Y por qué tuvo que ir su alma al infierno? Para que tú y yo, para que tu alma y la mía no bajen ahí. Para que tú y yo no tengamos que ir. Él fue nuestro sustituto. Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y ese castigo implicaba que Él fuera al infierno. Amén. Él fue a la misma condenación, para que nosotros no tuviéramos precisamente que padecer las consecuencias del pecado, que es la muerte y el infierno. Por eso su alma tuvo que ir ahí. Y eso habla el Salmo 24. Vamos un momentito al Salmo 24. Versículo 7. Salmo 24:7 es un salmo profético acerca de lo que sucedió con el alma de Jesús cuando bajó al infierno. Por eso hay mucha gente que no entiende este pasaje. Salmo 24:7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién creéis que hace esa pregunta? ¿Quién es este que quiere entrar? El diablo, el rey del infierno, el que tenía en ese momento las llaves de la muerte y del infierno, era el diablo. Dice, ¿quién es ese que está llamando a la puerta? ¿Quién es ese que quiere que le dejemos entrar aquí? ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y de nuevo, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, las puertas del mismo infierno. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él entró, porque iba ahí a pagar el precio. Iba ahí a sufrir el castigo en nuestro lugar. Su alma bajó al mismo infierno para ser atormentada. Y después de que su alma bajó al mismo infierno para ser atormentada, vamos al Salmo 18. Salmo 18, y vamos a ver qué ocurrió ahí. Una vez que esas puertas eternas fueron abiertas y el Señor entró en el mismo infierno, vamos a ver qué pasó. Estoy en el Salmo 18, versículo 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad. Imaginaros lo que hay en el infierno. Torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. El Seol es otra manera de llamar al Hades, al infierno. Ligaduras, ataduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte, o sea, lo aprisionaron, lo torturaron, lo angustiaron, lo afligieron. ¿Y qué hizo el Señor? Cuando estaba en esa situación de opresión, de angustia, cuando lo estaban ahí atemorizando, atando, oprimiendo, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y su clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló,
se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Sí que estaba enfadado el Padre. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Bueno, no todo el Salmo 18, tal como vimos el día pasado con el Salmo 22, no todo el Salmo es profético acerca de la resurrección del Señor o acerca de lo que su alma pasó en el infierno. El principio del Salmo no, la parte final tampoco, pero está claro que mucho de lo que hemos leído sí es profético acerca del alma del Señor en el infierno. Hay quien dice erróneamente, o quien interpreta esto como experiencias de David. Desde el principio, cuando leímos, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé y me dio, él me oyó. Pero toda la reacción que hubo de parte del Padre no fue por David. Bueno, ¿y cómo sabes tú que esto no se refiere a David y sí al Señor Jesús? Ahora os voy a dar la prueba inequívoca. Porque hay mucha gente, vosotros vais a comentarios bíblicos y leéis que esto se refiere a David. Y más de uno. Pero no se refiere a David. Lo digo así tajantemente. Tan seguro que no tengo ni la más mínima duda. ¿Y por qué? Porque aquí está la prueba. Ahora os la doy. ¿Queréis la prueba de que esto se refiere a Jesús y no a David? Segunda de Samuel. Está claro que el Salmo 18 lo escribió David, ¿sí o no? Alguno dirá, bueno, pues fueron experiencias que él vivió. Pudiera ser, pero no. Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22. Las respuestas siempre están todas en el mismo sitio, en la Biblia. Nada más hay que buscar, ¿no? Dice la Biblia, buscad y hallaréis. Solamente hay que escudriñar y buscar. Y ahí se disipan las dudas. Estás en el Salmo... Perdón, segunda de Samuel 22, ¿no? Versículo 5. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Bueno, como veis es un pasaje totalmente similar al que leímos en el Salmo 18. Y segunda de Samuel ya no lo escribió David. Dice lo mismo que el Salmo 18, pero ya no lo escribió David, lo escribió el profeta Samuel. ¿Os dais cuenta? Entonces ya no se refiere a David, se refiere al Señor. Porque Samuel no iba a escribir acerca de algo que ya estaba escrito y que le aconteció a David, si él mismo ya hubiera dado testimonio de eso. Pero cuando Samuel de nuevo
confirma esa verdad es porque es una verdad profética, en este caso acerca del Señor Jesucristo. Quisiera pararme en el versículo 7, por ejemplo, ya que estáis en 2 Samuel 22, en el versículo 7 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Clamé. Lo tenéis también en el Salmo 18. ¿Qué hizo el Señor en su angustia? Clamar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque él mismo, por sí mismo, no se podía librar, no podía salir de ahí porque él no tenía las llaves todavía. En ese mismo momento aún no tenía las llaves del infierno y de la muerte. Luego sí, ya se las quitó, ¿verdad? Pero en ese momento aún no las tenía. Él no se podía librar, entonces quiso clamar. Clamar al Padre. La palabra hebrea para clamar es Shabá. Shabá. Acuérdate de esa palabra, porque es muy importante para nosotros esa palabra. Shabá. ¿Y qué significa la palabra para clamar? Shabá. Significa ¡socorro! ¿Alguna vez te viste en una situación de ese tipo? Cuando estás desesperado, cuando estás en apuros. ¡Auxilio! ¡Ayuda! Ahí no hay tiempo para mí, a ver que si las formas, que si cómo se me ve o cómo... ¡Socorro! Nosotros nos vimos así, ¿te acuerdas? ¿En qué estás pensando? En Mazatlán. Casi nos morimos ahogados ahí. Bandera roja, no nos dimos cuenta que era bandera roja y había unos remolinos que no dabas nadado ni no te dabas salido del sitio. Y ya agotados. Y nos hacía pie. Y agotados, y por más que te movías no salías del sitio. ¿Qué te queda? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Help! ¡Ayuda! Eso es lo que significa Shabá, clamar. Como aquel ciego, cuando se enteró que Jesús pasaba por allí, dice: esta es mi última esperanza. Él había oído de todos los milagros que Jesús obraba. Dice: aquí la única esperanza que tengo es que Él pase cerca y me oiga. Entonces, ¿qué hizo? A gritar: ¡Jesús! ¿No creéis que dijo así una vocecita? ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¿Y sabéis qué hizo la gente? ¡Calla, hombre, calla! Ya no molestes. Dice: ¿cómo? Un por encima oposición. ¿Y sabéis qué hizo cuando la gente trataba de callarle la boca? Y al ver que no había reacción de parte de Jesús, más fuerte todavía. No lo voy a hacer, pero más fuerte todavía. ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¿Y sabes qué hizo Jesús? Shabá, clamó: ¡help! ¡Socorro! ¡Ayuda! Y se paró. ¡Se paró! Reconoció el clamor. Y se volvió hacia el ciego. Y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Señor, que recupere la vista. Y ya sabemos la historia. Recuperó la vista. El Señor le devolvió la vista al ciego a consecuencia del clamor Shabá. ¿Por qué digo que es muy importante esto? Ahora te vas a ir dando cuenta. Pero si el Señor Jesús es nuestro ejemplo perfecto, si somos llamados a caminar en sus pisadas, y Él, siendo el Hijo de Dios, a pesar de ello, clamó y clamó al Padre, y el Padre lo escuchó y se indignó. Y bueno, ya visteis, ya leímos tanto en el Salmo 18 como en 2 Samuel 22 cuál fue la reacción del Padre, ¿verdad? Cómo vino a rescatar a su hijo, y yo creo que de una patada tiró las puertas esas del infierno. Y rescató a su hijo, y luego tuvo lugar la resurrección. Pero el Señor Jesucristo resucitó por la gloria del Padre, como dice la Escritura. Fue el Padre el que vino a rescatar su alma del infierno.
Fue el Padre el que custodió el Espíritu. Y luego el alma y el Espíritu se unieron al cuerpo, que ya fue un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Gloria a su santo nombre. Ahora, ¿por qué es tan importante esta palabra Shabbat? Os dijo un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo del ciego. ¿Pero qué me decís de aquella mujer, madre, que tenía un hijo gravemente atormentado? ¿Qué me decís de aquella mujer? Ni siquiera era creyente, era pagana. Bueno, creyente sí lo era, pero ni siquiera formaba parte del pueblo de Israel. Era una mujer sirofenicia. Y ahí fue a Jesús. Señor, mi hija está gravemente atormentada de un demonio. ¡Socórreme! Y los discípulos, despáchala. ¿Y qué hizo ella? Shabbat. Y sabemos la respuesta de parte del Señor, ¿verdad? No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Y qué hizo ella? Señor, socórreme. Aún los perrillos comen de las migajas. Y como al final el Señor le hizo o le dio a aquella mujer lo que pedía sanidad para una hija, porque ella clamó. Porque ella clamó. Y déjame que, antes de ver un ejemplo en la Escritura muy claro, el pueblo de Israel, cuando era esclavo en Egipto, antes de que fueran liberados, ¿qué experiencia tenían con Dios? ¿Tenían la experiencia de la sangre? Aún no, porque eso ocurrió justo la noche antes de ser liberados, ¿sí o no? Cuando pusieron la sangre en los postes y en el dintel de las puertas. La columna de nube y de fuego todavía no, porque fue desde que salieron de Egipto cuando iba delante de ellos. O sea, ni tenían la experiencia de la sangre, ni la experiencia del fuego, ni tampoco la experiencia del agua. Eso ocurrió cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues sin embargo, cuando eran esclavos en Egipto, ¿qué hicieron? Clamaron. Clamaron. ¿Y qué hizo Dios? Envió a Moisés. Envió a Moisés. Envió la respuesta. A un pueblo esclavo, oprimido, era gente esclava, era gente oprimida que todavía no habían tenido la experiencia de la sangre, ni del fuego, ni del agua. Lo único mérito que tenían era que eran descendientes, según la carne, de un verdadero creyente, como Abraham. Eso era lo único. Es como si tú eres creyente y tienes un hijo que así. Su único mérito es ser hijo de un creyente. Y cuando está angustiado, cuando está lleno de angustia, clama, Señor, socórreme. ¿Y qué hizo Dios? Lo oyó. Oyó a ese pueblo cuyo único mérito era ser hijos de, ni siquiera tenían la experiencia de la sangre todavía, ni mucho menos el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, ni la experiencia del agua, no tenían nada, ni la Torá, ni el tabernáculo, nada. Lo único mérito, insisto, hijos o descendientes de un creyente. Se acabó. Pero en ellos no había mucha espiritualidad, que digamos, como luego se demostró en su caminar por el desierto, cuando querían volver a Egipto, cuando hicieron un becerro de oro, es decir, cuando hicieron las 1001, o sea, no eran muy espirituales. Pero repito, su mérito era ser descendientes, según la carne, de un creyente. Pero al menos tuvieron una sensatez. Cuando se vieron en apuros, cuando se vieron esclavos, cuando se vieron oprimidos, tuvieron la sensatez de clamar, Shabbat, ¡socorro! ¡Ayuda! Y la ayuda vino. ¿Y esto por qué nos ayuda? Porque como Dios no cambia, ¿está o no está escrito que porque yo, Jehová, no cambio? En Malaquías. O Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Si lo hizo con hijos de creyentes no muy espirituales, si lo hizo con una mujer pagana, si lo hizo con el ciego, vamos a ver un último ejemplo, que este es más claro que el cristal. Vamos a 1 de Samuel capítulo 5.
Primera de Samuel, capítulo 5. Bueno, no vamos a leer, no sé si valdrá la pena que leamos parte. No lo vamos a leer todo. Pero Primera de Samuel, capítulo 5, relata la historia de una derrota, de un fracaso. En este caso, de la nación de Israel. Pelearon contra los filisteos y salieron derrotados. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el pecado. Dios no lo respaldó. Pensaban que con sacar el arca, utilizaban el arca como si fuera su amuleto de la suerte. Cometían todo tipo de pecados, pero pensaban que como el arca iba en medio de ellos, ya está. Ya tenían la victoria y no la tuvieron. Lo que hubo fue derrota. Y la derrota fue tal que los filisteos capturaron el arca y se la llevaron a su país. Eso fue lo que pasó. O sea que no funcionan las formas. Si el fondo está mal, si no hay verdadera obediencia y entrega al Señor, Él nos va a entregar en manos de nuestros enemigos que nos van a vencer y nos van a derrotar. Y no vale utilizar amuletos. No es que yo leo la Biblia, no es que yo voy a la iglesia, no sirve. No va a funcionar, Dios te va a entregar en manos de tus enemigos que te van a vencer. Como pasó con Israel. A no ser que nos volvamos a Él de todo corazón. Entonces la cosa cambia. Bueno, ¿y por qué menciono este pasaje? ¿Qué ocurrió? ¿Quién se acuerda cuando los filisteos llevaron el arca a su tierra? ¿Dónde la pusieron? ¿Quién se acuerda? En el templo de su dios que se llamaba Dagón. Un ídolo, una estatua abominable. ¿Y qué pasó? Se cayó. ¿Y qué hicieron los sacerdotes de los filisteos? Pues la levantaron de nuevo. ¿Y qué ocurrió? Que Dagón quedó sin cabeza y sin brazos. Vamos, el arca acabó con él. Lo destrozó al pobre Dagón. Pero no nada más hizo eso el arca, sino que empezó a afligir y a castigar y a literalmente machacar a los paganos e idólatras filisteos. Pensaban que podían apoderarse allí del arca que representa la cabeza y el gobierno y la soberanía de Dios. Madre mía, sin ellos en su corazón inclinarse y humillarse ante esa cabeza y ante esa soberanía y ante ese gobierno. Tumores, enfermedades, hemorroides, muerte, desolación. En toda la tierra de los filisteos una auténtica desolación, un auténtico clamor. Luego se la pasaba unos a otros. Llevaban a Ecrón, desolación. Llevaban al otro lado, muerte. Y mi madre, ¿qué hacemos? Estaban locos por deshacerse de esa arca. Pero no sabían cómo. Entonces, ¿qué queréis que los filisteos hicieran? Los filisteos nos dejan en vergüenza. Gente pagana, gente idólatra, adoraban a esta estatua de Dagón. Enemigos del pueblo de Dios, y fueron más sensatos muchas veces que tú y yo. ¿Sabes qué hicieron? ¿Sabes qué hicieron los filisteos? Clamar, Shabbat. ¿Pero sabes a quién clamaron? No al pobre Dagón que estaba hecho polvo. Clamaron al Dios del cielo. ¿Lo quieres ver en la palabra? Al final, creo que es el último versículo de 1 de Samuel 5. Creo que es ahí. Sí. Versículo 12. 1 de Samuel 5:12. Dice, y los que no morían de los filisteos. Bueno, si queréis leemos el 11 también. Dice, enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuelve hacia su lugar y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y aquí vamos, versículo 12. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor, Shabbat, la palabra hebrea es Shabbat. Yo lo comprobé, tú lo puedes comprobar también. El clamor significa help, ayuda, socorro. De la ciudad subía al cielo. ¿Y quién está sentado en el trono en el cielo?
no es el Dios del cielo. Así que ese clamor, ¿a dónde llegó? Ese clamor como diciendo, por favor, ya. Hasta los filisteos paganos sabían qué es lo que tenían que hacer, clamar. Y ya Dios le mostró la solución, cómo tenían que deshacerse del arca. Tenían que pagar una expiación, tenían que coger un carro tirado por vacas, que estaban por vacas creo que eran, y tenían que poner ahí una expiación y dejarlo ir. Y ya el carro se dirigió hacia tierra de Israel. Y eso que tenían crías, creo, las vacas que habían puesto allí, estaban criando y sin embargo siguieron su camino recto, ¿no? Entonces era prueba de que realmente todo había sido orquestado por el mismo Dios. Pero quiero enfatizar en el hecho de la importancia de la palabra Shabbat. Para terminar, para nosotros, termino con esto. Cuando te sientas muerto o cuando estés pasando por un infierno, como estuvo Jesús, su alma que estuvo en el infierno, solamente hay una solución. Y nadie lo puede hacer por ti más que tú mismo. Clamar. Clamar. ¿A quién? Al Dios del cielo. Implorar su misericordia. Shabbat. Como aquella mujer pagana, los filisteos paganos supieron lo que había que hacer y encontraron la solución a su problema. El pueblo de Israel, cuando aún no era nación, descendientes de un creyente, pero eran nada espirituales, y Dios los oyó y los liberó. No nos olvidemos que antes de tener la experiencia de la sangre, todo lo que Dios hizo por ellos, todos los milagros, las plagas. ¿Os acordáis de todas las plagas con que Dios hirió a Egipto? Todo eso lo hizo por ellos, por ser hijos de un creyente, porque clamaron Shabbat. Fue suficiente para ellos, aún sin haber tenido la experiencia de la sangre. Y todo lo que Dios hizo por ellos, como castigó a sus opresores. Y todo porque clamaron al Dios del cielo. Dios, podemos claramente concluir que Dios no hace acepción de personas. Vemos cómo contestó a una mujer sirofenicia, cómo contestó a los mismos filisteos, cómo contestó a un pueblo que todavía no era gente cristiana, digámoslo así, y cómo contestó a aquel ciego cuando clamó a él con todo su corazón. Amén. La resurrección funciona así. Solamente hay uno que resucita, hay uno que devuelve la vida cuando uno está muerto. Y solamente hay uno que libra de las angustias del infierno o del Seol cuando uno atraviesa ese valle, cuando uno clama a él con todo el corazón. Y no hay otro. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por lo aprendido y ojalá tengamos la sensatez de ponerlo por obra. Aleluya. Bendito Dios y amado Padre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu preciosa